Bienvenidos a la unidad de lo diverso. Hola amigos, mi nombre es Dalmiro Ochoa y esto es La Unidad de lo Diverso. Al momento de la grabación de este programa es viernes 13 de enero del 2017, 18:40. Les hablo desde Bogotá, Colombia, en este comienzo de año. Un año nuevo, pero un año nuevo para todos los pueblos que utilizan el calendario gregoriano, que entre otras cosas es el más utilizado universalmente. El tiempo determina nuestra manera de entender la vida y cada vez que termina un ciclo de 365 días, comenzamos un año nuevo. Al iniciar un año es como comenzar en los propósitos, un renacer, un comienzo. Y los calendarios, así como las religiones, son una invención humana que se remonta a los albores de la civilización, cuando algunos hombres se dedicaron a observar el comportamiento de la naturaleza y vieron que todo era cíclico. Entonces comenzaron a hacer rayas en los huesos de mamut, de ballenas. Y posteriormente, cuando se volvieron sedentarios y comenzaron a cultivar, les fue preciso guiarse por los ciclos de la naturaleza que les fueran más propicios. Los hombres, siempre mirando a los cielos, inicialmente observaron a la luna por sus cambios cíclicos tangibles, esos ciclos que afectaban las mareas, ciclos menstruales de las mujeres, y lo miraron con la intención de hacer un calendario a partir de sus ciclos. Pero la luna no entregaba referentes para medir las estaciones ni las lluvias. Sin embargo, en un lugar del mundo, el gran río Nilo regulaba la vida de los antiguos egipcios, que diferenciaron 3 estaciones: la inundación, que duraba 3 meses, la aparición de los campos al retirarse las aguas, que duraba 5 meses, y la sequía, que permanecía 4 meses, y el ciclo volvía a repetirse. Hacía saber cuándo sembrar, cuándo cosechar. Ellos utilizaban al sol como su referente, incluso como su dios, el que da calor, el que da vida. Con una vara clavada en el suelo podrían ver la sombra reflejada en la arena y determinar las horas. Y en sus observaciones astronómicas lograron tener referentes al Sol y también a la estrella Sirius. Y es por ello que desde el año 4241 a.C. ya habían creado un calendario solar de 365 días. Lo sabemos porque sobrevive el papiro de Rin, que es el primer texto egipcio que menciona los 365 días del año. Y es que el calendario solar no solamente sirve para determinar las estaciones, para hacer las cosechas, sino también para la adoración a las deidades. O sea, los hombres siempre hemos estado vinculados a la naturaleza para interactuar con las fiestas rituales a los dioses. Por ejemplo, cada año estamos viendo en qué fecha caerá la Semana Santa. Siempre varía de fecha. Lo que pasa es que la Pascua cristiana comienza el primer domingo después de la luna llena del 21 de marzo, o sea, después del equinoccio de primavera. Si la luna llena coincide con domingo, la Pascua se celebra el domingo siguiente. O sea, la Semana Santa varía según los ciclos lunares y no está cuadrada con el calendario solar. Esa importante fecha para el mundo cristiano fue establecida en el primer concilio de Nicea del 325, desde entonces y hasta ahora. Las estaciones siempre han determinado el comportamiento de los hombres. Imaginémonos, por ejemplo, el invierno en esas regiones nórdicas en la antigüedad, el frío sinónimo de oscuridad, incluso de hambre. Pero eso le enseñó a los hombres la previsión, la planificación.
Ya con el verano les hacía ver otra forma de ver la vida, y así cada estación. Pero en la historia, los griegos, en esa también observación y búsqueda de los cielos, dominaron la astrología y la astronomía también, logrando descubrir el zodíaco con sus casas, con sus planetas regentes. Y cada casa le correspondía una figura sagrada. Bueno, para nosotros hoy mitología griega, no así para ellos, eran sus deidades. Entonces, según el conté de los griegos, ahora ya estamos en la era de Acuario, luego de haber pasado la era de Piscis. Pero calendarios siempre han habido por todo el mundo, cada pueblo se inventó el suyo. Pero los calendarios, para que funcionen, tienen que universalizarse, tienen que ser adoptados por todos. Y en el caso de nuestro calendario, el que usamos, el gregoriano, lo heredamos del gran imperio romano por intermedio de la conquista y la colonia a nuestros territorios americanos siglos después. Recordemos a los egipcios con su eficiente calendario de 365 días, pero el gran imperio romano absorbió a los griegos y a los egipcios, y Roma, como era un imperio de síntesis, tomaron los dioses griegos, los latinizaron y tomaron el calendario egipcio y los hicieron suyo. Más adelante en la historia, después que el catolicismo romano se fraccionó con el protestantismo, hubo países protestantes. Pero por cuestiones netamente políticas, esos países aceptaron al Papa Gregorio y el calendario gregoriano se expandió cada vez más. Hoy día aún subsisten más de 30 calendarios en uso. Y un calendario como tal es un sistema convencional de referencia temporal que agrupa los días en unidades superiores, semanas, meses o años, y permite fijar en el tiempo un acontecimiento determinado. Entonces, según los romanos, las calendas eran los primeros días de cada mes. El calendario era pues el registro de las calendas para un año. Pero realmente el calendario más antiguo fue encontrado en un monumento mesolítico de Aberdeenshire, Escocia, por unos arqueólogos británicos. Se cree que data alrededor del año 8000 a.C. y mide el tiempo a partir de las fases del Sol y de la Luna. Las primeras mediciones también las hicieron los babilonios, los chinos, los egipcios, cada uno en su espacio. Demos un vistazo a algunos calendarios del mundo. Iniciaremos por el gregoriano. El gregoriano es un calendario originado en Roma, actualmente utilizado de manera oficial en casi todo el mundo, denominado así por su promotor, el Papa Gregorio XIII, que vino a sustituir en 1582 el calendario juliano, utilizado desde que Julio César lo instaurara en el año 46 a.C. El Papa promulgó el uso de este calendario por medio de la bula Inter Gravissimas. Otro calendario, el calendario budista, el que se emplea en Sri Lanka, en Camboya, Laos, Tailandia, Birmania, y comienza con el año del nacimiento de Buda, que hasta mediados del siglo XX se creía que era el 543 a.C. Actualmente se cree que nació hacia el 480 a.C., 20 años más o menos. Hubo una convención de expertos en Gotinga, Alemania, y dedujo que Buda debe haber muerto entre 20 años antes y 20 años después del 400 a.C., o sea, en el 420 y el 380, algo así. Y si vivió 80 años, entonces habría nacido como en el 500 y el 460 a.C. La mayoría de los budistas realmente celebran la llegada del Año Nuevo el 3 de febrero. Los budistas tibetanos lo celebran el 18 de febrero y algunos esperan hasta el 2 de abril. Otro calendario importante en el mundo es el calendario chino. Es de tipo lunisolar. Los meses son lunares, es decir que
El primer día es el día de la luna nueva y el día 15 el de la luna llena. Como en un año solar hay 12 meses lunares y además una decena de días, se intercalan 7 meses añadidos a lo largo de 19 años para acordarlo con el calendario solar. Alrededor del año 2637 a.C. se introdujo el calendario de 5 ciclos de 12 años regidos por animales distintivos: la rata, el toro, el tigre, la liebre, el dragón, la serpiente, el caballo, la oveja, el mono, el gallo, el perro y el cerdo. La República China adoptó oficialmente el calendario gregoriano en el 1912, pero realmente hasta el 1 de 1929 no se aplicó en todo el país. Este año, el 2017, es el año del gallo de fuego en el calendario chino. Corresponde con el año 4715. El año del gallo comenzará el próximo 28 de enero del 2017 en el calendario gregoriano y terminará el día 15 de febrero del 2018, fecha en que comenzará el año del perro. Este año es un año especial dentro del calendario chino, ya que tiene un mes más que el resto de los años, o sea, tiene 13 meses en total. Se añade para cuadrar los meses lunares con el calendario solar anual. Otro calendario interesantísimo que se vive en la actualidad es el calendario hebreo. El calendario hebreo es un calendario lunisolar, es decir, se basa tanto en el ciclo de la Tierra alrededor del Sol como el de la Luna al rodear la Tierra. Este calendario se basa en un complejo algoritmo que permite predecir las fechas aproximadas de la luna nueva, así como las distintas estaciones del año, basándose en cálculos matemáticos y astronómicos, prescindiendo desde aquel momento de las observaciones empíricas de que se valieron hasta entonces. En su concepción compleja, tanto solar como lunar, el calendario hebreo se asemeja al chino, sin que se sepa de influencia alguna que haya tenido el uno sobre el otro, y también al calendario utilizado por los pueblos de la península arábiga hasta la aparición del Islam en el siglo VII de la era común, de nuestra era. El calendario hebreo comienza con la génesis del mundo, que aconteció según la tradición judía el domingo 7 de octubre del año 3760, antes de la era común, o sea, antes de Cristo. La fecha equivale al primero del mes de Tisri, o sea, sería el año 1. De esta manera, el año gregoriano de 2017 equivale al año hebreo de 5777. Hoy, viernes 13 de enero de 2017, y como ya pasaron las 6 de la tarde, realmente es el 16 de Tebet de 5777, acuerdo al calendario hebreo. Otro calendario interesante es el calendario hindú, que tiene un conjunto de calendarios regionales que se utilizan en la India. Y en cuanto a la medida del tiempo para una mejor comunicación con el resto del mundo, la India utiliza de manera oficial y administrativa el calendario gregoriano. Pero para todos los efectos religiosos de sus múltiples deidades, se emplean los diversos calendarios basados en las eras hindúes. Y paralelamente, los musulmanes que residen en la India emplean la égida para el cómputo de sus años. El año hindú comienza en primavera. Es usado en difusiones de noticias en la India, en los calendarios y en comunicaciones publicadas por el gobierno de la India. Al margen de tales propósitos formales, el calendario realmente no es muy ampliamente utilizado. El primero de los calendarios hindúes se menciona en el Rig Veda, uno de sus libros históricos más importantes. Puede ser de 2000 antes de nuestra era. El calendario es sobre todo lunar. En la India existe un conjunto de calendarios regionales diferentes, así como el calendario nacional indio. Existen varios tipos de calendario y hay unos que pueden ser calculados, como el calendario gregoriano, por ejemplo,
De tal manera que el número del mes, de días en el mes, etcétera, siempre son los mismos, determinados por reglas mediante los cuales se intenta que den resultados conforme al movimiento real de las estaciones, el sol y los otros astros. Pero también hay unos calendarios que pueden ser astronómicos, de tal manera que la observación efectiva de esos eventos astronómicos determinan el comienzo de los años y los meses. Así, el número de días por mes y año puede variar. No es un calendario previamente fijado o planeado. El cielo, las observaciones astronómicas son el calendario, pero ello redunda en una perfecta exactitud. Y también los calendarios pueden ser solares, fundamentados en el movimiento del sol. Asimismo lunares, fundamentados precisamente por el movimiento de la luna. Pero como ello conduce a incongruencia con el movimiento solar, como sucede por ejemplo con el calendario musulmán, los calendarios lunares se han convertido en calendarios lunisolares, corregidos para que sean coherentes tanto con la luna como con el sol. Esta explicación es aplicada a todos los calendarios lunisolares, incluyendo obviamente el calendario hindú. Otro calendario importante, el calendario de Japón, que es un calendario solar. Japón, a lo largo de su historia, utilizó durante más de 1200 años el calendario antiguo, hasta que incorporaron el moderno calendario solar en 1897. O sea, desde el 1 de enero de ese año, Japón usa el calendario gregoriano. Antes de entonces se empleaba ese calendario lunisolar, adaptado del calendario chino. De todas formas, siguen vigentes las eras japonesas para indicar años. Desde la instauración del calendario gregoriano, se empleaban 3 sistemas distintos para contar los años: la era común, de origen occidental; la era japonesa, en la que el año se cuenta a partir del primer año del reinado del emperador; y el año imperial, contado a partir del año en el que, según la mitología, Japón fue fundado por el emperador Jimmu en el 660 a.C. De los 3 sistemas, los 2 primeros siguen vigentes. El calendario imperial se empleó entre 1873 y el final de la Segunda Guerra Mundial. Otro calendario interesante actual, el calendario musulmán o islámico, que es un calendario lunar. Ese comienza en el año 622 de la era cristiana. Fue el año en que Mohammed, el fundador y máximo profeta del Islam, tuvo que huir de la ciudad de la Meca hacia la ciudad de Medina por la persecución de sus adversarios. Se basa en ciclos lunares de 30 años, o sea, 360 lunaciones de tradición sumeria. Los 30 años del ciclo se dividen en 19 años de 354 días y 11 años de 355 días. El origen de este calendario es el día del inicio de la Égira, que es el año 1. En el calendario gregoriano correspondería al 16 de julio del 622. Actualmente, los países musulmanes conviven el calendario gregoriano y el musulmán. 32 años civiles gregorianos equivalen a 33 islámicos. Hoy, viernes 13, realmente es el 14 Rabi al-Akhir de 1438 en el calendario islámico. Bueno, amigos, estos y otros calendarios existen en el mundo, pero como dijimos anteriormente, el éxito de un calendario es la universalización. Y en eso estamos, en el tránsito de la humanidad cada vez más conectada. Hay menos distancias entre nosotros, cada vez más globalizados. Les dejo con una frase de Tales de Mileto, que dice: si buscas una buena solución y no la encuentras, consulta al tiempo, puesto que el tiempo es la máxima sabiduría. Hasta una próxima ocasión.
Gracias por escucharme. Si quieres, puedes seguirme en mi página de Facebook, YouTube, SoundCloud y en mi blog Yoga y Pensamiento Cósmico. Los enlaces estarán en la descripción. Decidan ser felices.